vimos la semana pasada pulmón. Y hoy día nos toca ver la otra parte más grande que encontramos, o la estructura más grande que vemos ahí dentro del tórax, que es corazón. Deben tener en cuenta, primero que todo, que la radiología cardíaca no es un buen método diagnóstico. O sea, si ustedes quieren identificar una insuficiencia cardíaca, si bien la radiología podría ser una herramienta, no es el método diagnóstico ideal, ¿ya? Porque podemos tener algunos cambios que pueden dar la imagen de que, o la sensación de que ese corazón es más grande de lo normal, cuando en verdad no lo es, ¿sí? Y por eso les hago esta comparativa, porque pueden haber muchos falsos positivos en cuanto a posicionamiento, ¿sí? Si ustedes tienen o quieren evaluar un corazón, lo ideal siempre, por ejemplo, en la lateral, que sea una lateral derecha, una lateral derecha. Y eso netamente porque si acostamos al paciente de cúbito lateral derecho, existe una ventana entre el pulmón donde el corazón puede quedar bien acostadito y bien apoyado, ¿ya? En cambio, si lo colocamos de cúbito lateral izquierdo, el corazón cae sobre el pulmón y puede dar una forma media rara, ¿sí? ¿Cuáles son las formas? Por ejemplo, ahí lo tienen, en la lateral derecha, ustedes van a ver un corazón, en el caso del perro, un poquito más alargado, pero en la lateral izquierda el corazón se vuelve redondo, ¿sí? Esa es la misma foto, el mismo paciente, ¿ya? Solo que una es lateral izquierda y la otra es lateral derecha, ¿sí? Entonces, tenemos que en la lateral derecha el apoyo que tiene el esternón, o sea el corazón sobre el esternón, es obviamente un apoyo mucho más suave, ¿sí? Mucho más completo hasta el ápex, a diferencia del lado izquierdo, que ustedes pueden ver cómo llegando al ápex el corazón se levanta un poquito, ¿ya? Entonces hay un bajo apoyo cardioesternal, o sea el corazón se apoya menos en el esternón si yo tomo una lateral izquierda. En el caso del ápex, fíjense acá cómo el corazón en la lateral derecha termina en punta, a diferencia de la del lado izquierdo, que se vuelve un poquito más redondo, ¿ya? Y si somos sinceros, si evalúan esas dos imágenes, el corazón de la lateral izquierda se ve más grande. Pero eso no significa que está grande, ¿ya? Es solo posición. Por otro lado, en la vista ortogonal a la lateral, también tenemos ciertos cambios entre la ventrodorsal y la dorsoventral, ¿sí? En el caso del corazón, siempre se prefiere la dorsoventral, ¿sí? Porque en la dorsoventral vamos a encontrar un corazón mucho más inclinado hacia la izquierda. En el caso de la ventrodorsal, el corazón se vuelve un poco más central. Lo mismo pasa con el ápex, al igual que en la lateral. En la dorsoventral el ápex se vuelve un poquito más definido, a diferencia de en la ventrodorsal, que el ápex desaparece un poquito. Los vasos diafragmáticos, que son los vasos pulmonares que están acá marcados con esas flechitas negras, llegan hasta cierto punto y luego desaparecen. Ya eso se debe a que si colocan al paciente de cúbito dorsal, el hígado aplasta la porción del pulmón que pasa sobre el hígado. Y eso genera que los vasos no se logren ver, ¿sí? A diferencia de la dorsoventral, que como el pulmón queda arriba del hígado, esa porción del pulmón no colapsa y por lo tanto puedo ver cómo los vasos sanguíneos siguen hasta más a caudal, ¿ya? Ahora, una ventaja tiene la ventrodorsal, que si ustedes tienen un derrame pleural, obviamente el corazón no se va a enmascarar por culpa de ese derrame, ¿ya? Pero lo que conversábamos la semana pasada, que si ustedes tienen un derrame pleural y colocan al paciente de cúbito dorsal, el paciente puede fallecer, ¿no es cierto? Puede perder su estabilidad. En esos casos había dicho que era mejor la ecografía, ¿o no? Sí, en el caso del equipo, sí. Es mucho más sensible, podéis identificar
cantidades de líquido mucho más pequeñas. O sea, con el tema de no mover al paciente me refiero. Exacto, también. Como lo habíamos visto en la clase pasada, en la radiología cardíaca, ustedes lo único que van a ver es siluetas. Ustedes van a ver el borde del corazón. No van a lograr identificar estructuras. No van a lograr distinguir entre las cámaras de ese corazón, ¿ya? Y también tienen que tener en cuenta que todas las estructuras mediastinales pasan por ese lugar y obviamente no se visualizan por el signo de silueta positivo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando ustedes tienen una lateral, lo que uno hace es ir determinando en qué zonas puede haber cada estructura, ¿sí? Y de esa manera poder suponer qué estructura está afectada, ¿ya? Ahora, es importante entender que tenemos ciertas diferencias entre especies y entre razas. Y obviamente pueden dar un cambio, pero ese cambio no significa que sea patológico, ¿ya? En el caso del perro, vamos a encontrar el corazón entre la vértebra 3, 8, torácica. En el caso del gato, un poquito más acotado ese espacio entre el cuarto y el sexto espacio intercostal. En el caso del perro, el corazón tiene una forma más ovalada. Hay gente que dice que tiene forma de frutilla o de estos pepinos dulces, no sé si los conocen, las frutas. A diferencia del gato, que su corazón suele ser un poquito más alargado, ¿ya? Es como un poquito más aplastado, es un poquito más largo. En el caso del perro, el ángulo que ustedes van a formar con el esternón generalmente se asocia, obviamente en un corazón normal, a unos 40 y... No, hice pésimo, perdón. Lo hice pésimo, a unos 45 grados, ¿ya? A diferencia del gato, que el ángulo es un poquito más disminuido, ya generalmente el corazón está un poquito más acostado sobre el esternón. Y en el caso del perro no está sobrepuesto al diafragma, pero el gato tiene una distancia mucho mayor entre el corazón y el diafragma, ¿ya? Eso siempre y cuando sea una buena radiografía en inspiración máxima. Ahora, en la dorsoventral ustedes pueden tener ciertas diferencias también. En el caso del perro tienen un corazón un poco más elíptico, el gato es un poco más ovalado, el corazón del gato es un poco más delgado y el ápex suele estar en el centro, a diferencia del perro que suele estar un poquito más hacia el lado izquierdo. Y en el caso del perro pueden verlo sobrepuesto al diafragma. Acá tenemos ciertas variaciones de normalidad que están descritas en los libros, de acuerdo a las razas, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que un perro de tórax profundo, como un galgo, por ejemplo, puede tener un corazón mucho más delgado, mucho más alargado, y es como si el corazón estuviera colgando, ¿sí? El apoyo cardioesternal también va en disminución, pero netamente porque el tórax es más largo, ¿sí? A diferencia de un perro de tórax atonelado, como un bulldog, por ejemplo, que suelen tener un corazón mucho más globoso, mucho más redondo, y eso no significa que el corazón tenga alguna patología, ¿ya? Sino que es una condición normal de la raza. ¿Cómo se llama ese otro tórax? Atonelado. Atonelado. Lo mismo pasa con los gatos, ¿ya? Pero en el caso de los gatos ya no se altera por raza, sino que por edad, ¿ya? Generalmente un gato que suele ser adulto, va a tener un ángulo más o menos de 25 grados entre el esternón y el corazón, y a medida que el gato se va haciendo más viejo, el corazón se va a ir acostando cada vez más y se va a ir apoyando cada vez más en el esternón. ¿Ya? Eso tampoco es patológico, netamente una variación por tema de edad.
les comentaba recién, lo que uno va a ver es netamente los bordes de ese corazón, y dentro de esos bordes uno va a suponer que hay algunas estructuras, ¿ya? Si yo tengo alguna deformidad en esos bordes, obviamente puedo suponer que la estructura que debiese estar ahí en condición normal es la que puede estar afectada, ¿sí? Y en ese sentido tenemos un borde craneal, el que ustedes ven acá, y un borde caudal, que es el que está acá, ¿verdad? Borde craneal en la lateral siempre va a estar asociado al lado derecho del corazón, ¿sí? Mientras que el borde caudal siempre va a estar asociado al borde, al lado, perdón, izquierdo del corazón, ¿sí? Y de esa manera tenemos esta imagen. Con esta imagen de Owen y Davy del 99, si no me equivoco, es una imagen bien viejita, pero es muy útil, ¿ya? Porque esta imagen nos entrega más o menos la disposición de cómo debiesen estar estas estructuras en la radiografía, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, tenemos atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y salida de aorta, ¿ya? Eso es lo que ustedes debiesen ver en una radiografía, ¿sí? Por lo tanto, ustedes con esa imagen ya pueden ir viendo más o menos cómo esas estructuras van a estar asociadas al borde de ese corazón, al borde que nosotros vamos a ver en la radiografía. Obviamente ahí en el dibujo también aparece el tronco braquicefálico y su clave izquierda, que como mencionábamos anteriormente no se logran visualizar, ¿ya? Porque como están en mediastino se genera un signo de silueta positivo. Ahí está la otra imagen, ya del lado derecho. Fíjense, tenemos la llegada de las cavas, cava craneal, cava caudal, llegada a atrio izquierdo y ventrículo derecho, perdón, atrio derecho, ventrículo derecho con la salida de la arteria pulmonar. ¿Sí? Aparece ahí una lengüeta que es que está ahí muy hacia el borde craneal, que se centra en la presentación de la aurícula derecha, ¿ya? Deben tener en cuenta que los atrios, como tal, tienen unas proyecciones que corresponden a las aurículas derechas, ¿ya? Acá cuando me dicen, ¿pero no es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿ya? Atrio derecho es la cavidad del corazón y la aurícula es la proyección de ese atrio, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Porque entenderán que en esta imagen ustedes no podrían evaluar atrio, porque el atrio está en el centro. Por lo tanto, ¿cómo yo evalúo la deformidad de ese atrio? Netamente por la proyección de la aurícula derecha, ¿ya? Y lo mismo va a pasar cuando veamos una dorso ventral en el caso del atrio izquierdo. El atrio izquierdo va a estar muy central, no se va a lograr ver, pero sí vamos a lograr ver la proyección de la aurícula izquierda. Junto con esto, hay unas técnicas asociadas a la imagen del reloj, ¿sí? En donde uno puede mencionar distintas alteraciones en cuanto a deformidad de borde. Entonces, si ustedes tienen un corazón que se va a deformar entre las 12 y las 2, según el reloj, obviamente yo voy a pensar que esa deformidad va a corresponder a el atrio izquierdo en este caso, ¿sí? Ahora, si esa deformidad ya no es entre las 2 y las 2, sino que entre las 2 y las 6, obviamente yo lo voy a relacionar al atrio, al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir con el lado derecho. Entre 6 y 9 voy a tener ventrículo derecho. Entre 9 y 10
entre 11 y 12, salida de pulmonar. ¿Sí? Sí, puedo Sí, repetir. por favor. Entre 2 y 2, en la lateral, ustedes tienen atrio izquierdo. Entre 2 y 6, ventrículo izquierdo. Entre 6 y 9, ventrículo derecho. Entre 9 y 10, Espera. ¿Entre 6 y 9? ventrículo derecho. Entre 9 y 10, aurícula derecha. Entre 10 y 11, aorta. Entre 11 y 12, arteria pulmonar. Profe, disculpe, en la otra imagen, en la anterior, ¿qué vista era esta? Lateral, derecha. Derecha. Sí, ¿Las dos son lateral? las dos son lateral derecha. Ya. En cuanto a los atrios, tanto atrio derecho como aurícula derecha, perdón, y atrio izquierdo, tenemos ciertas estructuras que pueden proporcionar alguna información respecto a esas estructuras como tal. ¿Sí? Y ahí viene algo que no sé si lo han leído en algún informe de tórax, que generalmente lo informa, son las siluetas cardíacas o las cinturas cardíacas. ¿Ya? Tenemos dos cinturas cardíacas, una cintura cardíaca craneal, ¿ya? O anterior, y una cintura cardíaca caudal o posterior. ¿Sí? Estas cinturas cardíacas se van a realizar de distinta manera. Por ejemplo, la cintura cardíaca craneal se va a relacionar entre el borde del mediastino y el borde craneal del corazón. Cuando se unen, forman este ángulo ¿El mediastino y qué más, profe? y el borde craneal del corazón. Cuando se unen, forman ese ángulo y ese ángulo debería estar al menos en 45 grados. Si ese ángulo se empieza a acercar a los 90 grados, significa que la aurícula derecha aumentó su tamaño. ¿Sí? En el caso de la cintura cardíaca caudal, la realizamos junto con el borde de la vena cava caudal y el borde caudal del corazón. Y sigue el mismo concepto. Ustedes tienen un ángulo que generalmente anda por los 45 grados y si se va acercando cada vez más a los 90 grados, significa que el atrio izquierdo aumentó su tamaño, por lo tanto perdió la cintura cardíaca caudal. Y eso es un signo radiográfico. Si yo les pregunto, les pongo una atrio a la izquierda y les pregunto signo radiográfico, perfectamente me pueden decir pérdida de cintura cardíaca caudal. ¿Ese sería el atrio izquierdo? Izquierdo. ¿Lo podría dibujar? Sí. O sea, no hacerla aquí. Lo podría dibujar. Pero veámoslo con una radiografía. Ah, ya, no me gusta mucho. Veámoslo con esa radiografía. Tampoco sé. Entonces no. Esa. Usted tiene el borde acá de la cava, ¿no es cierto? Y aquí se intercepta con el borde caudal del corazón. No tengo mouse, perdón, por eso me salió un poco tiritón. Entonces, tú haces la línea entre ese borde de la cava, bueno, se puede hacer con ese igual, y el del corazón. Voy a sacar las líneas para que lo vean. Concéntrense ahí en las líneas rojas. Ahí está. Esa línea se intercepta con esa y formamos el ángulo. ¿Ya? Después cuando veamos atriomegales, tengo unas atriomegales a la izquierda y ahí se va a ver bien cómo se pierde el ángulo. ¿Ya? Profe, si se usa la línea de abajo de la arriba, ¿no influye en el ángulo? ¿Cómo? No, no influye, si es la de arriba o la de abajo. No. Debería el mismo. Sí. En el caso de la dorsoventral, visualizamos también los bordes cardíacos dependiendo del lado. Obviamente el borde cardíaco derecho va a relacionarse al corazón derecho o al lado derecho del corazón, mientras que el borde cardíaco izquierdo va a relacionarse al lado izquierdo del corazón. ¿Sí? También hacemos el mismo concepto del reloj. ¿Sí? También colocamos ahí algunos numeritos
Ahora no partimos del 12, sino que partimos del 11. Y entre el 11 y el 1 vamos a encontrar generalmente la salida de la aorta. ¿Ya? La aorta, cuando está aumentada de tamaño, uno siempre menciona que tiene como un sombrerito. ¿Ya? Se te sale como un huevo justo en el centro. Porque obviamente se deforma el borde de ese corazón entre las 11 y las 1. ¿Ya? Luego entre la 1 y las 2 aparece la salida de la pulmonar. ¿Sí? Ambas estructuras hacen esto. No voy a alcanzar porque es muy chiquitito, pero hacen esto. Salen hacia arriba y se da la vuelta, sale hacia arriba y se da la vuelta. ¿Ya? Luego entre 2 y 3 pasa lo mismo que con el atrio derecho. Tenemos el atrio izquierdo acá en el centro, pero la aurícula se proyecta hacia el costado izquierdo. Por lo tanto, entre las 2 y las 3 vamos a encontrar la proyección de la aurícula izquierda. Entre 3 y 6, ventrículo izquierdo. Entre 6 y 10, ventrículo derecho. Y entre 10 y 11, atrio derecho. De nuevo eso, por favor. De nuevo. ¿Desde dónde? ¿Entre 3 y 6? Entre 3 y 6, ventrículo izquierdo. Entre 6 y 10, ventrículo derecho. Entre 10 y 11, atrio derecho. Y entre 1 y 2 era atrio izquierdo. Entre 1 y 2, no, salida de pulmonar. Pulmonar. Arteria pulmonar. Ah, Atrio izquierdo lo tienes en la aurícula izquierda entre 2 y 3. Profe, Dígame. en la descripción no tengo que poner, por ejemplo, no sé, alteración entre 1 y 2. O eso es solamente para yo guiarme, o si se pone en la descripción. Sí. Se puede poner así, deformación del borde cardíaco entre 1 y 2. Sí. Lo que está determinado de esa manera. Ya. La cardiometría es algo que se ocupa mucho, ya lo ocupan mucho en los informes radiográficos, pero tienen que tener en cuenta que esta cardiometría solo evalúa parámetros ventriculares. O sea, si el corazón está más grande según cardiometría, lo que yo estoy diciendo es que el ventrículo se dilató. ¿Sí? Por lo tanto, podrían entender que los signos radiográficos que van a ver, por ejemplo, en una ventriculomegalia, es aumento de la cardiometría. ¿Ya? ¿Qué hacemos en cardiometría? Medimos el corazón. Hay distintas maneras de medir el corazón. Y dentro de esas tenemos las tasas cardiotorácicas, que suelen ser una medición un poco más subjetiva, entre comillas, de lo que se hace en el corazón. ¿Ya? Por ejemplo, una de las mediciones que podemos hacer en cardiometría es medir el apoyo cardioexterno. Es decir, cuántas esternebras el corazón va a ocupar para apoyarse. ¿Sí? Ese corazón debiese estar apoyándose entre 2,5 a 3,5 esternebras en condiciones normales. Si se fijan ahí, hay algunas diferencias entre tórax normal, tórax profundo y tórax atonelado, por lo que les mencioné al inicio, por las diferencias que hay entre razas y que son normales, ¿ya? Pero generalmente entre 2,5 a 3,5 es lo normal, ¿ya? Si medimos ese corazón que está ahí, tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Y un poquito más que sale ahí hacia el cifoide. Si es que el corazón se apoya más de 3,5 esternebras, obviamente ya pensamos que ese corazón está grande. Y ahí no pensamos en el atrio, pensamos en los ventrículos. ¿Ya? Generalmente el ventrículo que está afectado cuando hay un mayor apoyo cardioexternal es el derecho. Si el derecho crece, el corazón se acorta. ¿Ya? Atonelado era ancho, ¿cierto? Sí, los más 7 ahí. Como les decía, las tasas cardiotorácicas son una medición un poquito más subjetiva, ya no es tan objetivo. Si bien se puede hacer, uno con los programas actuales puede medir cuánto es lo que ocupa el corazón en ese tórax, no son tan precisas.
¿ya? Pero se ocupan. Y ahí tenemos, por ejemplo, la tasa cardiotorácica cráneo-caudal, que tienen que tener cuidado de no confundirla con la vista radiográfica. Si hablamos que es cráneo-caudal, significa que nosotros vamos a medir el corazón desde craneal a caudal, ¿ya? ¿Y cómo medimos el corazón? A base de los espacios intercostales, ¿ya? En la tasa cardiotorácica cráneo-caudal medimos el corazón con espacios intercostales. Debiese ser 2,5 a 3,5 espacios intercostales en el caso del perro y en el caso del gato entre 2 a 3 espacios intercostales, ¿ya? Si se fijan, este corazón mide un espacio intercostal, 2, 3, y aquí le pusieron precisión total 0,8. Entonces está un poquito pasado, ¿ya? Hay otra tasa cardiotorácica que es la tasa cardiotorácica dorso-ventral. Lo mismo, no lo confundan con la vista. La tasa cardiotorácica dorso-ventral se mide en una lateral, porque mide el corazón de dorsal a ventral, ¿sí? ¿Y qué es lo que uno mide? Mide desde el punto más alto del corazón hasta el esternón, hasta donde llega, cuánto espacio o cuánto porcentaje estoy utilizando de ese tórax, ¿ya? Entonces, en ese corazón que ustedes tienen ahí, mido el corazón, mido el tórax y veo cuánto porcentaje está ocupado. ¿Cuánto porcentaje ocupa? Yo creo que no. No. ¿Ya? Por eso les digo que es un poquito más subjetiva. Porque efectivamente alguien puede decir 80, 85, yo digo que 90, pero alguien puede decir que 92, no sé. ¿Ya? ¿Y lo normal es 70? Lo normal no debiese sobrepasar el 70% de la altura del tórax. ¿Ya? Entonces, efectivamente este corazón ya tiene varios... dígame. ¿Y eso cómo se notaría en un estudio radiográfico? Así, tal cual. Usted le pone tasa cardiotorácica dorso-ventral, 80% del tórax. Mm. Es como medir el volumen del corazón al final. Sí, es más que nada medir ahí como cuánto porcentaje ocupa. ¿Ya? Si se fijan, este corazón tiene tasa cardiotorácica cráneo-caudal alterada, tiene 3,8. Tasa cardiotorácica dorso-ventral alterada, tiene 90% del tórax. ¿Ya? Luego viene otra tasa cardiotorácica que es la laterolateral, pero de nuevo, no lo confundan con la vista. La tasa cardiotorácica laterolateral se mide en una dorso-ventral. Y hacemos lo mismo. Medimos el corazón a lo ancho y vemos cuánto volumen ocupa de ese tórax. Corazón, tórax, y debiese estar alrededor del 50% a 60% del ancho del tórax. ¿Puedo volver un momentito, por favor? Sí, puedo volver. Gracias. Ahora, hay otra medición que sí es mucho más precisa y que se le indican generalmente en los informes radiográficos, que es el índice cardiovertebral. El índice cardiovertebral es una medida un poquito más objetiva. Lo que busca es medir los ejes cardíacos y compararlo con la cantidad de vértebras que mide ese eje cardíaco, ¿sí? Entonces, hacemos una medición del eje largo del corazón, que generalmente parte en la carina, ya donde se bifurca la tráquea, hacia el ápex del corazón. Tomamos esa medición y la trasladamos al borde craneal de la cuarta vértebra torácica. Y ahí medimos cuántas vértebras torácicas mide ese corazón, ese eje largo. Al borde caudal de las vértebras torácicas. Borde craneal de la cuarta vértebra torácica. La cuarta vértebra. Y después medimos la base del corazón, formando un ángulo de 90 grados con el eje largo. Y hacemos lo mismo. Trasladamos esa medición al borde craneal de la cuarta vértebra torácica y medimos cuántas vértebras mide. ¿Ya? Esa medición, en el caso del perro, debe ser 9,7, puede tener sus variaciones, de 0,5 APP, ¿ya? Y en el caso del gato, de 7,5 más o menos 3. Generalmente en gatos puede llegar a 8,1,
En el caso del perro a 10,4, 10,5. Eso con los índices cardiotorásicos, ¿ya? Ese no es un 9, ese es un 10, en este caso. Entonces, ya viendo más o menos cómo evaluamos el corazón, podemos empezar a tirar algunas conclusiones en cuanto a los tamaños, ¿sí? Hablamos de auriculomegalia o atriomegalia, si es que algún atrio o alguna aurícula está aumentada de tamaño, y hablamos de ventrículomegalia si es que algún ventrículo está aumentado de tamaño. Profe, en este caso auriculomegalia no es lo mismo que atriomegalia. No, no es lo mismo. Pero si la aurícula está aumentada de tamaño, es porque el atrio está aumentado de tamaño. No puedes tener una dilatación de aurícula si no tienes dilatación del atrio. ¿Ya? Entonces, si tenemos una auriculomegalia, una otra megalia derecha, lo primero que tú vas a ver en una lateral es la pérdida de la cintura cardíaca anterior o craneal, que era lo que hablábamos recién. El ángulo que se forma entre mediastino y corazón se va a ir perdiendo, va a ir agrandándose o acercándose más a 90 grados. Podemos tener elevación dorsal de la tráquea, pero ojo con eso. Recuerden lo que habíamos visto anteriormente. Si ustedes tienen un perro que tiene el cuello doblado, la tráquea se va a modificar, ¿ya? Y eso no significa que sea un problema cardíaco. Eso es algo que les encanta a los veterinarios decir, la tráquea está arriba, no, problema cardíaco, mandémoslo al cardiólogo, ¿ya? Es lo mismo que pasa con el neumotórax cuando dicen que el corazón está elevado, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Efectivamente la tráquea sube, porque el corazón se agranda y la tráquea se tiene que elevar, ¿ya? Pero no lo dejen como un diagnóstico, así como un signo importante. Déjenlo como un signo extra, ¿ya? Y tenemos crecimiento del margen cardíaco entre 9 y 10 en la lateral y entre 10 y 11 en la dorsoventral. Auriculomegalia izquierda, o atriomegalia izquierda en este caso, vamos a tener como signo radiográfico la pérdida de la cintura cardíaca caudal. Fíjense en la imagen de su izquierda, no se nota tanto, pero sí en la imagen de su derecha. Fíjense cómo el ángulo se abre, ¿lo ven? Se nota ahí. ¿Qué vena era esa, la cava? Cava caudal. Voy a tratar de dibujarlo. Voy a dibujar arriba. Ahí está el borde de la cava. Ahí está el borde del corazón. Y efectivamente este ángulo se va acercando quizás cada vez más a los 90 grados. Yo creo que en esta imagen sobrepasa los 90 grados. Está más de 90. ¿Ya? Entonces, con esa imagen yo ya tengo una pérdida de la cintura cardíaca. ¿Sí? Una pérdida de la cintura cardíaca posterior o caudal. Tengo un crecimiento de margen, como lo ven en la primera imagen, entre 2 y 2, 2 y 3, perdón. Lo mismo pasa acá. Acá no se logra ver tan bien, pero está ahí, porque ahí lo más probable es que tenga edema pulmonar. Pero en la primera imagen, no sé si se centran en las líneas rojas que dibujé, deberían verlo, cómo se ve ese aumento de volumen, ese cototo que aparece, ¿ya? Y hay un signo específico de la atriomegalia que es un poquito difícil de evaluar, que es la elevación del bronquio diafragmático, ¿ya? Generalmente el bronquio diafragmático izquierdo, porque tienen que entender que el atrio izquierdo está justo en la base de la bifurcación de la tráquea. Ya la tráquea pasa sobre, y si este atrio crece, obviamente va a empezar a levantar alguno de los bronquios, ¿ya? Entonces, si se fijan en esta imagen, no es tan fácil de ver, pero pónganle cariño. Tengo la tráquea, aquí debería tener la bifurcación. Fíjense que ahí pasa un tubo con aire, pero además aparece uno ahí arriba. No sé si lo alcanzan a ver. Insisto, cuesta, ¿ya? Pero con cariño se ve. Los bronquios diafragmáticos debiesen estar así, paralelos. Debería haber un solo tubo. Pero como el atrio crece, uno pasa más arriba que el otro y queda como una V, ¿ya? Que es lo que ven ahí. En la dorsoventral, en
caso de la auriculomegalia izquierda, tenemos crecimiento del margen entre 2 y 3, acá generalmente, por la proyección que genera la aurícula izquierda. Y además agregamos un nuevo signo, ya que es el arqueamiento centrífugo de los bronquios diafragmáticos. ¿Qué significa eso? Como los bronquios pasan alrededor del atrio, si el atrio crece, los bronquios se tienen que empezar a acomodar, ¿ya? Entonces lo empiezan a rodear. Y a medida que ese atrio va creciendo cada vez más, los bronquios se van haciendo más hacia los lados, ¿ya? Y aparece el signo de las piernas de vaquero, ¿ya? Porque los bronquios quedan así, ¿ya? Se abren cada vez más, ¿sí? No sé si alcanzan a ver bien los bronquios, pero se ven, se notan. Si le ponen cariño. Ahí está la tráquea, no sé si lo alcanzan a ver. Tráquea. Y cuando llego ahí, se abre uno hacia allá, el otro se abre ahí, y el otro se abre allá, y el otro se abre allá. Algo así. Y en el centro, rodeado por esas flechas, aparece el atrio. Atrio izquierdo. Si ese atrio crece, los bronquios se van a ir abriendo cada vez más, ¿ya? Y por eso se llama el signo de las piernas de vaquero, porque quedan así como abiertos, ¿ya? Voy a sacar el color. Hay veces que así se nota mucho mejor la estructura. Y ahí está patológico entonces, ¿cierto? Sí. Pónganle ojo, así. Céntrense en lo que está en rojo. Ya. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Genial. Ahora, con el caso de las ventriculomegalias, importante, no se lo indiqué, pero importante entender que no solo tenemos uno o un aumento, en el caso de que, en el sentido de que si ustedes tienen una ventriculomegalia, puede que el atrio esté dilatado de igual manera, ¿no es cierto? No es que si tengo una enfermedad o una insuficiencia cardíaca se dilate solo uno, ¿sí? O va a depender obviamente del avance y de la gravedad. Entonces, en el caso de la ventriculomegalia vamos a tener incremento de los índices cardiotorácicos, incremento de los índices cardiovertebrales y elevación dorsal de la tráquea, que es lo que puede pasar en aumento de tamaño del corazón, ¿ya? Fíjense en ese corazón, ventriculomegalia derecha. Tenemos que ese corazón se va a apoyar un poquito más en el esternón. Vamos a aumentar el apoyo cardioesternal, netamente porque el corazón, al crecer el ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a crecer hacia adelante, ¿ya? Y eso va a generar que se apoye cada vez más en el esternón, ¿sí? Si el corazón crece, va a empujar la tráquea hacia la dorsal, es obvio, y vamos a tener los incrementos de los índices cardiotorácicos e índice cardiovertebral. ¿Cuántos espacios intervertebrales mide, intercostales mide ese? 4,5, 5. 4,5, casi 5, ¿no es cierto? Bien. En el caso de la dorsoventral, el hecho de que se aumente el ventrículo derecho, lo único que vamos a ver es el incremento del borde derecho del corazón en la dorsoventral, ¿ya? Obviamente, si yo incremento el borde derecho del corazón, voy a pegarme más a la pared costal, ¿ya? Entonces, si se disminuye ese espacio entre el corazón y la pared costal, va a generar que yo intuya que ese ventrículo está más grande, ¿sí? Ese signo hay veces que a los veterinarios más antiguos les gusta llamarle el signo de la D invertida, porque parece una D al revés, ¿ya? Pero no se dejen llevar por esos signos. La idea es que vayan concluyendo así, haciendo un conjunto de signos radiales. ¿Y dónde estaría la D invertida? Azul. Algo así. Profe, Dígame. en la imagen anterior, ¿por qué se ve raro opaco en una línea radio opaca hacia abajo? Eso es mediastina. Ah, Sí, mediastina. pero es normal. Sí. Ahora lo vamos a ver. Yo creo que, a ver. Hoy que va a depender de qué raza de perro es, pero puede que
vamos al mismo destino. Bueno, depende si alcanzamos o no alcanzamos. Puede que no alcancemos, puede que lo hagamos para la próxima. En el caso de la ventriculomegalia izquierda, vamos a tener aplanamiento del borde caudal generalmente, porque crece tanto ese corazón que después no tiene por dónde agrandar. ¿Sí? Vamos a tener un incremento de la sobreposición entre el corazón y el diafragma, porque al momento de crecer se empieza a tocar con el diafragma. Volvemos a desplazar la tráquea hacia dorsal y volvemos a tener los incrementos cardiovertebrales y cardiotorácicos. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿el pulmón disminuye su tamaño en este caso? No, ¿Y por qué se ve más radiolado? porque ahí tienes un edema pulmonar cardiogénico. ¿Ya? Por eso se ve más radiopático. En el caso de la dorsoventral va a pasar lo mismo que en el caso de la dorsoventral de la ventriculomegalia derecha. Vamos a tener un redondamiento del margen izquierdo del corazón, acercándose un poquito más a la parrilla costal izquierda. En el caso del derrame pericárdico, ustedes como signo radiográfico van a tener el aumento de tamaño del corazón. ¿Ya? Van a ver un corazón que tiene un aumento de tamaño, van a ver un corazón más grande, pero va a tener ciertas características que nos van a indicar o nos van a descartar un poquito la insuficiencia cardíaca, ¿ya? O el problema cardíaco. Generalmente el derrame pericárdico van a tener una imagen un poquito más globosa, pero los márgenes cardíacos suelen ser netos, suelen ser claros, se logran identificar, pero además las cinturas cardíacas son normales. O sea, si ustedes tienen un corazón muy grande, pero además tienen cinturas cardíacas normales, pueden indicar o determinar que es un derrame pericárdico. ¿Ya? Y eso netamente porque si ustedes tienen un corazón tan grande como ese, en donde el ventrículo creció tanto por la insuficiencia, lo más probable es que el atrio y la aurícula también estén grandes. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen un tamaño de corazón como ese, pero cinturas cardíacas normales, lo más probable es que sea derrame pericárdico y no problema cardíaco. ¿Ya? Ya, 10 minutitos y volvemos.